Buenas tardes, somos el grupo 9 de Biología. Vamos a compartir con ustedes nuestra cápsula científica sobre la embriología del sistema nervioso. Nuestro grupo está conformado por Flor Deli García Lozano, Andrea Liliana Pérez Arias y Jaime Andrea Poder Rodríguez. A continuación, les voy a hablar de la corteza cerebral. Es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, desarrolla las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. Es considerado como una región relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. ¿Qué vas a decir? Las capas de la corteza cerebral son 6. seis. Están constituidas por diferentes capas de sustancia gris, las cuales conforman las estructuras de la corteza, definen su organización estructural y funcional. Capa molecular, también conocida como capa plesiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Capa granular externa, es la segunda región más superficial del corte y se encuentra debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular y el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se dispone de una forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa del billar. Capa ganglionar, o también llamada piramidal interna, contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Capa multiforme, también conocida como capas de células polifórmicas. Poseen un aspecto empedrado y en forma de balón. Se adapta específicamente al estiramiento y es capaz de cambiar de forma durante la transición entre los estados de contracción y expansión. A continuación, vamos a hablar sobre las partes del cerebro. El cerebro es la parte importante del sistema nervioso central. Este tiene una apariencia única que consiste en muchos pliegues con giros, surcos o hendiduras. Está ubicado al final de la médula espinal y está protegido por el cráneo. Por medio del cerebro podemos realizar operaciones mentales complejas. Permite el desarrollo de facultades intelectuales como la atención, memoria, inteligencia, entre otros. Corteza cerebral. Es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones. Se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo encontramos el desarrollo de la escritura, pensamiento analítico, ciencia y matemática, lógica, lenguaje, razonamiento y números. Y en el hemisferio derecho encontramos el desarrollo de las habilidades creativas, imaginación, intuición, perspicacia, conciencia musical y pensamiento holístico. La corteza cerebral la han dividido en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal controla varias funciones, como movimientos, inteligencia, razonamiento, resolución de problemas, conducta, memoria, personalidad. En el lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva, comprensión del habla, memoria, visión, emociones y comportamiento. El lóbulo parietal se centra en el movimiento, en el cálculo, inteligencia, distinción entre el lado derecho e izquierdo, lenguaje, sensación, lectura, y el lóbulo occipital que controla la visión. Otra división cerebral es el sistema límbico. Su función está relacionada con la aparición y regulación de las emociones y de las respuestas corporales, así como la memoria, atención, instintos sexuales, personalidad y conducta. El hipotálamo controla hambre y sed, humor, temperatura. El hipocampo controla el aprendizaje y memoria, convierte la memoria de largo plazo a corto plazo. La amígdala da respuesta a emociones, miedos y recuerdos.
y el tronco del encéfalo, que es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Una de las partes más importantes del cerebro es el cerebelo. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados suaves del sistema muscular esquelético, y tiene mayor concentración de neuronas. Por último, vamos a hablar sobre las neuronas. Es la unidad estructural del sistema nervioso. Son las células eucarióticas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos. Partes de las neuronas. Encontramos las dendritas. Son las encargadas de recibir la información y conducirla en forma de impulsos nerviosos hasta el cuerpo neuronal. Axón. Es una parte larga y cilíndrica y su porción terminal se divide en ramificaciones más pequeñas. Estas, a su vez, en la parte inferior posee unos botones hipnóticos por el cual se conducen impulsos nerviosos. Nódulo de vaina de mielina. Cubre el axón e incrementa la velocidad del estímulo. Las neuronas presentan tres clasificaciones. Primero, con base en el número, la longitud y la forma de sus ramificaciones. Segundo, de acuerdo con la función que realizan. Y tercero, por el tipo de neurotransmisor que sintetizan. Con base en el número, la longitud y la forma de sus ramificaciones. Primero, monopolares o también conocidos como unipolares, cuyo cuerpo celular emerge un solo proceso. Pseudomonopolar y pseudounipolar. Es el cuerpo celular prolongado que se divide en dos o más nervios espinales tipo sensitivo. Bipolares. Tienen un cuerpo celular alargado, de uno de sus extremos se origina una dendrita y del otro lado un axón, vías sensoriales del olfato, vista, gusto, audición y funciones ventriculares. Multipolares. Posee varias dendritas y un solo axón, que nace del cuerpo celular. Este se divide en Golgi 1 axón largo y Golgi 2 axón corto, de acuerdo a su función. A. Sensoriales o aferentes. Estas se conectan con receptores especializados en detectar estímulos internos y externos y conducen esta información al sistema nervioso central. B. Motoras o eferentes. Son las encargadas de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos o glándulas. Y C. Interneuronas. Se encargan de conectar a las neuronas sensoriales con las motoras. Tipo de neurotransmisor que sintetizan. Colinérgicas. Liberan acetilcolina. Noradrenérgicas. Producen norepinefrina. Dopaminérgicas sintetizan dopamina, serotoninérgicas producen serotonina y GABAérgicas liberan ácido aminostídbico.